Gracias por atender esta sesión de la revolución de la experiencia y cómo PPM ha cambiado los paradigmas que están definiendo el espacio de PPM en el mundo. Mi nombre es Jorge Alberto Moreno, soy consultor de preventas para Latinoamérica de La Solución. Lo primero que tenemos que entender es que hoy en día la nueva generación de consumidores han cambiado. Hoy los usuarios se comunican y se socializan de forma diferente, lo hacen al instante y de forma colaborativa. También perciben y valoran las experiencias sobre los productos y son narradores de historias. Estas personas hoy en día tienen conversaciones, buscan actualizaciones y responden rápidamente a los cambios que se estén presentando en las soluciones en el mercado. Como este es el escenario y la nueva generación ha cambiado, tenemos que entender que también en sus casas ellos tienen ahora mejor tecnología de lo que tienen en los puestos de trabajo. Y eso tiene un efecto. Y es que si una solución empresarial no cumple con las expectativas, la gente descargará sus propias aplicaciones. Una aplicación empresarial necesariamente compite con muchas aplicaciones descargadas, que es donde se realiza el trabajo real. Normalmente esto se hace porque la aplicación empresarial es demasiado difícil para usar. Nosotros podemos detectar algunos síntomas y dentro de estos síntomas encontramos que el trabajo siempre encontrará su camino por encima de las normas y migrará donde sea más fácil y rápido de hacer. Una gran empresa global de petróleo y gas de Inglaterra, después de decidir estandarizar la gestión de proyectos mediante SAP PS, terminó con 7 sistemas diferentes de gestión de proyectos. Entonces pensemos un poco por qué suceden estas cosas. Por otra parte, las nuevas generaciones encontrarán siempre la forma de hacer el trabajo de forma más fácil y más rápido, así nos guste o no en las áreas de tecnología. Otro ejemplo es uno de nuestros clientes en Reino Unido descubrió recientemente que gastaban 1.2 millones de libras esterlinas en Trello, sin haber firmado nunca un contrato corporativo con esta organización, solo porque los usuarios de negocio se inscribían directamente en el servicio en línea utilizando sus tarjetas de crédito corporativas. Esto es lo que normalmente también se llama Shadow IT. Entonces, también pensemos por qué ese tipo de situaciones suceden en nuestras organizaciones. En este punto, es importante pensar que una solución PPM debe estar alineada a valores de la agilidad. Y pues para poder empezar a hablar de cómo las soluciones deben alinearse a estos valores de agilidad, recordemos estos mismos valores. Tenemos un valor que es interacciones individuales sobre procesos y herramientas, trabajo en entregables sobre documentación exhaustiva, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos y responder a cambios sobre seguir un plan. Esos son los 4 valores de la agilidad. Y nosotros en CA hemos logrado implementar una solución de PPM que cumple con estos procesos y vamos a presentar algunos ejemplos de ello. Veamos cuál es el objetivo, digamos, de la transformación de la experiencia que estamos viviendo hoy en día a nivel de nuestra solución. SEA tiene claro que no es solo la experiencia de los sistemas, la idea es generar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva mentalidad. Y por eso estamos hablando de una experiencia de usuario completamente nueva. No solamente es tener una interfaz simple y fácil de usar, sino que realmente le provea valor a la gente que está haciendo uso de esta solución. Ahora sí veamos cómo aplican esos valores de la agilidad para cada uno de ellos dentro de la solución. Son simples ejemplos, pero que les va a dar a ustedes un contexto general de lo que puedo hacer con CAPPM. El primero, dentro de este cambio estructural, es interacciones individuales sobre procesos y herramientas. Normalmente en las organizaciones esto tiende a desvirtuarse. Cuando hablamos de interacciones individuales sobre procesos y herramientas, no quiere decir que yo no haga uso de herramientas. Tampoco quiere decir que no se utilicen procesos para llevar control de lo que se hace muchas veces en el trabajo. Aquí lo que estamos tratando de hacer es favorecer un esquema de colaboración e interacción para que pueda implementar toda esa gestión basada en comunicación y colaboración. Entonces aquí la idea es que yo pueda conectar al cliente con los equipos de trabajo en un esquema simple de comunicación en lugar de hacerlo a través de procesos administrativos complejos. Recordemos que la gestión no se hace a través de procesos, se hace de forma colaborativa. Otro valor de la agilidad que nosotros queremos resaltar y que viene alineado a PPM es el trabajo en entregables sobre documentación comprensiva o extensiva. Y esto tiene que ver mucho con la forma como estamos desarrollando, por ejemplo, los proyectos. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por estandarizar, por hacer que todas nuestras oficinas de PMO sigan ciertos estándares o ciertas metodologías y nos enfocamos en que esto se haga de forma perfecta y olvidándonos del resultado final del negocio.
Hoy en día lo que queremos es no generar documentación extensa y compleja que nadie va a revisar ni actualizar. Se trata de trabajar colaborativamente con un equipo de trabajo enfocado en resultados, permitiendo que la gente colabore, que la gente comparte información, que el mismo dueño del negocio se integre a los equipos de desarrollo y que yo pueda hacer un seguimiento real de cuál es el resultado de ejecución de cada una de las actividades dentro de mi plan de trabajo. El objetivo de un proyecto no es la documentación del proyecto, sino los entregables del mismo. Muchas veces nos olvidamos de esto. Otro aspecto o otro valor aplicado dentro de CAPPM es colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Y este valor de la agilidad también se ha desvirtuado notablemente. Esto no tiene que ver con la forma como contrato a las personas o la forma como contrato a terceros. Esto se trata más de cómo hago para que haya un entorno de colaboración y no desconfianza mediando a través de artefactos, sino que sencillamente la gente necesite, por ejemplo, controlar recursos como un área de recursos humanos o un controller de una PMO y que tenga visibilidad sobre las asignaciones y disponibilidad de recursos por recurso o por inversión. De una forma muy simple, que sencillamente él puede interactuar con el equipo de trabajo y justificar por qué se está solicitando un recurso o por qué debo yo asignar una persona sobre otra. No se trata de generar artefactos para firmas. Aquí la idea no es que todos los documentos de un proyecto se vuelvan un componente de contrato donde para cualquier paso que yo esté desarrollando necesite la aprobación de una o varias personas. Eso es lo que hace generar desconfianza. La idea cuál es? Que las personas trabajen de forma colaborativa. Otro principio o valor de la agilidad aplicado dentro de este contexto es responder a cambios sobre seguir un plan. Y aquí tenemos otra distorsión de lo que quiere decir el valor de la agilidad. No es que no siga planes, no es que no esté pendiente de cómo se están ejecutando las cosas. La idea es que yo pueda implementar mecanismos dentro de mi gestión que me permitan asimilar los cambios y responder a ellos de una forma muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, a nivel de finanzas, lo que necesitamos es poder proveer una herramienta que me permita tener la potencia de la priorización, desarrollar controles de presupuesto, aprobaciones, auditoría de una forma muy sencilla. No se gestiona un presupuesto eliminando la supervisión al gobierno. De hecho, ninguna organización lo va a permitir. Lo que necesitamos es tener una experiencia o una herramienta que me permita implementar todos estos valores de agilidad como los estamos mostrando, que pueda manejar estos dos mundos de una forma armoniosa coexistiendo, es decir, todo este sistema de gestión simple con un esquema de gestión estructurado. La idea es poder atraer a una nueva generación y aprovechar las formas modernas de trabajo, todo este componente de interacción social, los ambientes de colaboración, aumentar la productividad e impulsar equipos de trabajo que logren los resultados que espera el negocio y mejoren las comunicaciones. Y por otro lado, disponer de herramientas tradicionalmente poderosas que aseguren la visibilidad y el control. De esta forma puedo también optimizar recursos y tomar decisiones basadas en hechos o valores. Entonces acá la transformación de la experiencia lo que nos genera es un nuevo paradigma. Lo que nosotros llamamos el front office y el back office. Y para tener, alguna idea, es cómo hoy en día la gente se está comunicando con sus sistemas transaccionales, por ejemplo a nivel de banca. O un ejemplo muy sencillo también puede ser los sistemas de navegación o la forma, por ejemplo, como yo solicito un ticket para hacer un viaje, una reserva de viaje. Eso lo hago en una herramienta que está en un smartphone, que es muy sencilla, que es de forma simple, lo hago de forma rápido y cero entrenamiento. Pero en el momento que yo tengo algún inconveniente, pues tengo yo mi agencia de viajes donde tienen un back office, que es un sistema robusto con una gestión técnica que le permita a la misma agencia solucionar los problemas que el viajero pueda tener. Esta experiencia del front office y back office es lo que nosotros estamos implementando y revolucionando a nivel de gestión y gobierno a nivel mundial. Entonces hoy en día este paradigma aplicado a PPM pues básicamente se ve en dos contextos, en el front office como experiencia de usuario y en el back office como gobierno, visibilidad y control. Pero ¿qué es la experiencia en el front office? Es compromiso, colaboración y equipo de trabajo, que sea rápido, sencillo y fácil de usar, que me simplifique el trabajo, que simplifique la asignación de personas, que simplifique el seguimiento y el progreso. Esta es la experiencia que estamos buscando en esta nueva interfaz o este nuevo front office que estamos promoviendo para la gestión simplificada de proyectos. Y en el back office
tenemos todo el gobierno, visibilidad y control. ¿Y esto a qué se refiere? A que yo puedo hacer desarrollo de casos de negocio, gestión de programas e iniciativas, priorización, balance de portafolio, gestión de presupuestos, gestión de riesgos, problemas, alcances, auditorías, cumplimiento, flujos de trabajo, aprobaciones, es decir, toda la gestión técnica que normalmente me piden las mejores prácticas a nivel general, como por ejemplo PMI, y que yo la puedo implementar de una forma práctica en la gestión de gobierno. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista de experiencia, el nuevo paradigma aplicado a PPM nos ha permitido fortalecer una solución que es una solución única en el mercado que abarca ambos mundos. La idea es tener una mejor experiencia de usuario para los equipos de trabajo y una mejor visibilidad y control para el gobierno. Entonces, desde el punto de vista de alcance o lo que yo tengo como herramienta, dos componentes core de producto, que es el Front Office Experiencia de Usuario, el cual me provee una interfaz simplificada, interacciones tipo Excel, un ambiente de colaboración social bastante interesante, tableros simples para presentar la información e interpretarla, muy intuitivo, que obviamente me va a permitir desarrollar actividades como planeación de negocios, gestión de proyectos, gestión de recursos, registro del progreso, seguimiento de la ejecución, gestión de tiempo y trabajo. Y por otro lado, en el back office vamos a tener pues nuestra funcionalidad o todos los cimientos, el core, digamos, de la gestión técnica y un entorno de configuración flexible que me va a permitir desarrollar o implementar estrategia de negocios, gestión de portafolios como mapas de ruta, gestión de la demanda de forma estructurada, haciendo procesos de maduración y priorización estructurados, gestión de proyectos en los cuales yo aplico toda la gestión técnica, lo que me manda las mejores prácticas. Gestión de tareas, asignaciones, manejo de equipos de trabajo, control de capacidad de los equipos, control de tiempo, gestión financiera, gestión de aplicaciones, productos y servicios. Es realmente una herramienta que no solamente me permite una experiencia simple a través del front office, sino todo el entorno de poder y gobierno que me ofrece el back office. Ahora, esto dentro de un ciclo continuo de planificación, ejecución y retroalimentación. Veamos algunos ejemplos de funcionalidades que me habilitan esta gestión. Entonces lo primero es las tarjetas de proyectos. Nosotros dentro de PPM hemos desarrollado unas vistas de revisión por parte de los usuarios de negocio o los usuarios de gobierno que rápidamente le den la información que estas mismas personas solicitan. Uno de los principales problemas que tenemos en la gestión de proyectos es que cada responsable del negocio, dependiendo de sus tipos de proyectos, nos piden informaciones diferentes. Y esto hace que el gestor técnico pierda muchísimo tiempo elaborando estos informes que muchas veces necesitan de muy poca información para tomar decisiones. Como pueden ver, estamos manejando 6 proyectos para este usuario, donde hay proyectos, por ejemplo, de mercadeo como International Trade Show, que es básicamente una implementación de un stand de muestra comercial en algún tipo de evento, pero también tiene procesos como, por ejemplo, desarrollo de una nueva propuesta o un proceso, por ejemplo, de desarrollo de software, la cual pues hace parte del core de portafolio, de proyectos que esta persona está revisando. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener a nivel, digamos, de gestión de proyectos? Una vista simple y directa, vamos a tener indicadores de avance, vamos a tener métricas y KPIs, e inclusive un control de línea de tiempo donde me presenta los hitos de cada una de las fases, y si son iteraciones pues obviamente va a tener una distribución equitativa entre los diferentes sprints que yo esté desarrollando, por ejemplo dentro de mis proyectos bajo metodología ágil. Entonces hacia esto sumamos los accesos directos que pueda yo tener a funcionalidades específicas o detalles de funcionalidades específicas para complementar la información, pues es una herramienta muy poderosa que me va a proveer de un ambiente colaborativo para poder hacer una integración y que esta persona que está en el negocio se nos vuelva nuestro product owner dentro de un contexto, por ejemplo, como Scrum. Ahora, si yo lo veo como una gestión flexible, tiene que ver sobre todo desde el punto de vista del negocio, a poder hacer seguimiento de cómo se están desarrollando las actividades. Esto que estamos viendo es un tablero tipo Kanban, realmente es un board de tareas, donde este tablero de tareas sencillamente me presenta el estado o las fases o las actividades o las áreas de la organización donde se puede estar desarrollando las actividades. No necesariamente tiene que ser la línea de tiempo, puede ser unos estados de ejecución de las actividades donde me permita tener también control de cómo se está trabajando en las diferentes tareas. O también puedo tener una vista simplificada de lo que sería de pronto un Gantt en función de una lista. Me permite también
centrarme en los resultados, centrarme en la recepción del producto, separar el porcentaje de avance con la aceptación del entregable, comunicarme directamente con los responsables o saber quiénes son los responsables de cada actividad dentro de un plan de trabajo y que no necesariamente esas tareas que están reflejadas en este plan de actividades sean, o este plan de tiempo, sean fases. Esto también pueden ser los sprints dentro de un contexto de agilidad donde determino quiénes son las personas que están trabajando para cada uno de los sprints de desarrollo de producto. No necesariamente son sprints de desarrollo, puedo tener sprint de seguridad, sprint de arquitectura, sprint de otras áreas, digamos, complementarias que me permitan estructurar un producto para poderlo liberar en el mercado. Y a eso pues le podemos sumar el hecho de que separamos en esta interfaz lo que es la actividad del to-do. Esto hace que los planes de trabajo pues obviamente se simplifiquen, que ya no tenga que tener planes de trabajo de más de 500 líneas, sino planes de trabajo mucho más simples para poder hacer un control de ejecución mucho más limpio y pueda centrarme realmente en los resultados de negocio. Si esta interfaz no me gusta, puedo tener también acceso a la interfaz de la vista Gantt de PPM, donde yo prácticamente puedo hacer lo mismo que puedo hacer con cualquier scheduler tool, con las vistas de las líneas de tiempo y una presentación consistente, una gestión técnica de un plan de trabajo de tiempo. Si esto no es suficiente, también usted lo puede integrar, por ejemplo, con Microsoft Project. Si usted quiere mantener esa experiencia de uso dentro de la organización, entonces tiene aquí la posibilidad de gestionar sus proyectos a través de Project o sencillamente cambiar el Scheduler Tool por Open Workbench, que es la herramienta de libre distribución que tiene SEA. Es un producto que desde el punto de vista de lo que yo necesito para hacer gestión de proyectos hace exactamente lo mismo que necesito desarrollar, por ejemplo, en Project. Ahora, desde el punto de vista de seguimiento financiero, pues también tenemos una interfaz limpia y ligera que me va a permitir hacer seguimiento a la ejecución planeada de costos, todo lo que tiene que ver al real o al actual que yo estoy generando dentro de mi contexto financiero de ejecución del proyecto. También tengo el pronosticado, el forecast. Tengo agrupaciones, digamos, de información en función, por ejemplo, de capital o operativo, en función, digamos, de recursos o las agrupaciones como yo quiera ver. Puedo aplicar filtros, ¿cierto? Por diferentes contextos. E inclusive, si para mí es complicado mirar el tema, digamos, del detalle de la revisión, de la ejecución actual, puedo tener vistas de lo que representan esos conjuntos de transacciones a nivel de herramienta. Entonces, de esa forma voy a simplificar la gestión. Esta versión que yo pueda tener para la gestión técnica financiera no solamente lo tienen los gestores técnicos de un área de tecnología o una PMO, esto también lo sufren áreas, por ejemplo, como mercadeo, áreas legales, que no son muy asiduas con los números. Sin embargo, el problema de la ejecución y seguimiento financiero es una necesidad sentida en todas las áreas de la organización y por eso tenemos que simplificar su gestión. Por otro lado, desde el punto de vista de revisión de recursos, la idea es proveer una interfaz también simplificada que me permite tener un diagnóstico en tiempo de cuál es el estado de las asignaciones de los recursos. Si yo lo puedo manejar a nivel de FTs o horas, dependiendo de la preferencia de la persona que esté haciendo la gestión de asignación, también puedo hacer análisis de capacidad de recursos de inversión y de hecho aquí lo puedo ver de una forma muy sencilla con las tonalidades rojas y verdes, lo cual me permite determinar si está sobreasignado o subasignado un recurso en el contexto del tiempo y también puedo generar requisiciones como me lo muestra la parte inferior de la pantalla. Esto con la capacidad de generar filtros me proveen la posibilidad de agrupar la información de acuerdo a como yo necesite para hacer la revisión del aprovisionamiento de recursos para cada uno de los proyectos o múltiples proyectos, dependiendo del entorno que yo tenga. Otro componente importante dentro de esta gestión simplificada del front office es la capacidad de tener reportes ad hoc o reportes ya también de fábrica, como este que es un reporte, digamos, de estado de ejecución de un proyecto basado en Jaspersoft, que es nuestra herramienta, digamos, de reporteo, donde yo no solamente puedo acceder a datos de forma transaccional, o sea, del día a día, sino que también me provee un data warehouse para hacer minería de datos una vez tenga consolidado y madurado la implementación del PPM en la organización. Esto me va a proveer hacer gráficos de tendencias, hacer análisis predictivo, minería de datos que puedo llevarlo sobre la misma herramienta.
Si esto no es suficiente y usted tiene herramientas como por ejemplo Power BI o Tableau, usted también puede hacer uso de estos mismos reporteadores o generadores de reportes para tener vistas de la misma información que tiene sobre la base de datos de PPM. Ahora, desde el punto de vista de lo que reportan las personas, pues también es importante y eso hace parte del front office, que es la forma como los recursos de los equipos de trabajo de los proyectos, de la demanda, de los servicios, de activos, de productos, puedan reportar los avances de las actividades que están desarrollando. Y un componente muy importante es que este reporte no está sujeto a la planificación. Es decir, el recurso no está viendo que le estoy planificando, reporta los tiempos actuales. Si yo le digo que le planifiqué 5 horas para trabajar el lunes, 4 horas para trabajar el martes, 7 horas para trabajar el miércoles y le pido que me reporte sus avances, pues él me va a reportar exactamente lo mismo. Con lo cual voy a tener actividades como normalmente les sucede, me imagino, como me sucedía a mí, con actividades al 99% durante 4 meses. Desde el punto de vista de aprobador, también la forma de hacer gestión para aprobar estas mismas hojas de tiempo también es muy intuitiva. En este caso también lo manejo por estados, lo cual me permite saber, tengo los reportes de tiempo y si se están aprobados, cuáles están pendientes, cuáles están abiertos y en algún momento, por ejemplo, enviar recordatorios para que yo pueda tener una gestión de cierre de todos mis procesos de reporte de tiempo de forma consolidada. Y otra forma de hacer estos reportes de tiempo tiene que ver con un acceso vía dispositivos móviles. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que la herramienta que tengo para Android o para iOS me provee, que es una herramienta para hacer reporte de tiempo. También la parte de Jaspersoft tiene acceso a reporteo a través de dispositivos móviles. Desde el punto de vista del back office, puedo hacer seguimiento cruzado, por ejemplo, a nivel de portafolio, donde me agrupan en N portafolios un conjunto de inversiones y yo puedo mirar cómo es el estado de ejecución, las variaciones entre lo planificado, entre lo asignado, lo distribuido, de tal forma que puedo hacer seguimiento grueso de todos estos portafolios en función de la ejecución. O también tengo a nivel individual la posibilidad de hacer análisis de las inversiones que están dentro de este mismo portafolio y me permite generar escenarios de simulación, con lo cual pues voy a tener un gran soporte de planificación táctica, de forma que pueda de una forma muy simple definir cuáles son las reglas de priorización que estoy manejando dentro de mi contexto de gestión de inversiones. Esto, aunado con las variables de control que yo defina, pues me permite tener la flexibilidad suficiente para estructurar cualquier gestión táctica en cualquier tipo de organización. Ya de gestión de proyectos, pues tenemos vistas que me van a permitir hacer seguimiento de indicadores de estado, el control de inicio, fin, todo el tema, digamos, de la variación de fechas, todo el tema, digamos, del control de ejecución por estados de proyecto, es decir, por colores, lo cual también simplifica para la persona que está siguiendo seguimiento cómo se están comportando estos mismos proyectos, lo cual facilita el seguimiento y el control de tiempos y desviaciones a través de estas vistas gráficas para análisis o aceleradores que son conjuntos, digamos, de componentes preelaborados por SEA para habilitar todas estas consultas de forma rápida y que las implementaciones sean cada vez en menos tiempo. O sea, es decir, que yo pueda tener habilitado el producto para uso en un tiempo corto dentro de la organización. Yo puedo tener expectativas de tener victorias tempranas para un periodo de implementación inicial de unos 2 meses y así sucesivamente empezar a habilitar el producto mes a mes, como lo mandan, digamos, las implementaciones basadas en agilidad de obtener resultados tempranos. Pero no solamente desde el punto de vista, digamos, transversal, también a nivel individual. Puedo tener vistas de seguimiento de proyecto donde tenga, por ejemplo, la interacción de action items directamente por peticiones de otras personas que me están requiriendo hacer algún trabajo. Por ejemplo, en la finalización de un contrato le mando un action item a una persona de la oficina legal para que haga la revisión, digamos, de la prórroga de pólizas, si es el caso, ¿cierto? O a través de procesos. Y el hecho de que maneje procesos acá no me refiero a sábanas de procesos de 500 pasos, sino
procesos lo suficientemente fraccionados para posibilidad de hacer una gestión dinámica dentro, por ejemplo, de una oficina de PMO. También tengo seguimiento a KPIs por OBS, que lo vamos a mirar un poco más adelante. Reportes, ¿cuál es el reporte, digamos, o el indicador de reportes de estado de cada uno de los proyectos? O puedo tener, digamos, también indicadores de forma automática como los indicadores de proyecto, también hitos, por ejemplo, próximos a vencer, curvas S, diagramas, digamos, de utilización de equipo o sencillamente consultas a las transacciones financieras que yo esté realizando o afectando sobre mi proyecto. También tengo, digamos, de forma transversal y para cada gestor de proyecto, porque hoy en día no tenemos ese escenario donde un gerente de proyecto maneja solo un solo proyecto, sino cada gerente de proyecto maneja en un promedio entre 4 y 7 proyectos. Vistas transversales, lo cual me va a permitir simplificar el foco de atención del gerente de proyectos en los problemas y resolverlos. Por ejemplo, aquí tenemos una vista de hitos donde me muestra cuáles son los hitos próximos a vencer o vencidos, de tal forma que yo le puedo dar prioridad a esas actividades, o sencillamente, por ejemplo, cuáles actividades están críticas por vencer, cuáles están vencidas, y de esa forma tomar acción. Tenemos también, digamos, a nivel de seguimiento de proyectos, la posibilidad de ver el detalle de las actividades a nivel de fases dentro de los proyectos, o pueden ser iteraciones, para que yo pueda hacer control de qué es lo que está sucediendo y cuál es el nivel de atraso. Uno de los componentes importantes también, digamos, en el ejercicio de las prácticas ágiles es que yo tengo, por ejemplo, sprints fallidos. Y al tener sprints fallidos, eso me genera sobrecostos y desviaciones. La idea es que yo pueda tener acceso a esa información a través de métricas de ejecución como valor ganado, lo cual, pues, obviamente me da una visibilidad completa y transparencia total de cómo es el comportamiento a nivel general de los proyectos o a nivel de actividades de grupo o a nivel de actividades individuales, si así lo necesito. Entonces, como podemos ver, el back office para hacer el seguimiento de los proyectos, pues es un back office bastante robusto, que no solamente me permite manejar contextos de tiempo financieros, sino también a nivel de contexto de recursos. Y aquí me complementa la vista que estábamos viendo hace unas láminas atrás de la gestión de recursos en el front office, y este me provee vistas mucho más robustas en cuanto a, por ejemplo, la planificación de capacidad por recurso, por rol o por estructura orgánica, y yo puedo tener múltiples estructuras orgánicas. Eso quiere decir, si en mi negocio para mí es importante analizar los proyectos por BU, lo puedo hacer por zona geográfica, por línea de productos, por tipos de productos, por condiciones de mercado, lo puedo hacer, lo cual me da una gran flexibilidad para saber, por ejemplo, qué proyectos están agrupados por cada uno de estos contextos o cómo estoy manejando los recursos también en los mismos contextos, lo cual es un tema bastante interesante. Y aquí también tengo la posibilidad de desarrollar escenarios de simulación. No solamente la simulación la hago a nivel de portafolio, la puedo hacer también a nivel de recurso para mirar qué impacto tiene el hecho de que asigne, por ejemplo, un arquitecto a 50% de capacidad y cuál sería su impacto, digamos, a nivel transversal y a nivel, digamos, individual de cada proyecto. También tengo información completa de todos los recursos desde el punto de vista de destrezas, adjudicaciones o disponibilidad. También es importante tener reportes financieros donde yo pueda hacer análisis, digamos, de los valores planificados contra los valores pronosticados o inclusive planificados contra actuales. Eso ya depende de la forma como estoy haciendo el análisis, y esta definición corresponde a una configuración financiera basada en matrices de costos que me permiten darle una flexibilidad total para que yo tenga, por ejemplo, un proyecto con unas matrices de costos diferente a otro proyecto, y si yo tengo un recurso ubicado en otra ubicación geográfica que tiene tasas diferentes, lo pueda manejar dentro del contexto de gestión de mis proyectos. También es un sistema multimoneda que me permite manejar obviamente tipos de cambio entre monedas para presentar la información de forma consolidada y estructurada. Me permite generar transacciones financieras, y aquí la idea, digamos, de las transacciones financieras es ver cómo estoy afectando a través de reales, de valores reales de ejecución de costos, mis valores planificados y poderlos comparar
por ejemplo, con valor presente neto. También tengo facturación interna y distribución de recargos, que esto es la forma, por ejemplo, como las áreas de una organización aportan en costos la ejecución de las iniciativas. Es decir, yo puedo distribuir el costo de un proyecto entre diferentes áreas proporcionalmente o porcentualmente, lo cual obviamente me permite llevar esto a las respectivas cuentas contables. Otro componente importante es cómo hago yo la supervisión continua a nivel de los proyectos. Entonces, yo lo puedo hacer de muchas formas. Lo más importante es que tengo el estado de ejecución en tiempo real, que yo puedo hacer un análisis periódico para optimizar el desempeño de todas mis inversiones. Puedo estar revisando permanentemente la alineación. Hoy en día, los proyectos no se manejan como se manejaban hace 30 años, que yo definía, por ejemplo, un valor presente neto y quedaba como una foto para todo el proyecto. Hoy en día, en función de la ejecución financiera, estos valores van cambiando y en la medida en que van cambiando, inclusive la alineación también va cambiando. Entonces, un proyecto que pudo arrancar con unos valores, digamos, de salud operativa bastante interesantes, a través del tiempo y en la ejecución puede llegar el momento en que el proyecto ya no sea un proyecto interesante para el negocio, con lo cual podría llevar a una suspensión o cancelación del mismo. Y también puedo hacer gestión transversal. Y esa gestión transversal tiene que ver no solamente con los proyectos, sino por ejemplo con los riesgos que yo estoy gestionando a través de múltiples proyectos. De tal forma que yo le dé prioridad en aquellos riesgos que tengan un alto impacto o una probabilidad de impacto bastante alta y hacer una gestión centrada en la misma calificación de riesgo, lo cual también va a hacer que esa supervisión continua implique una operación continua, de evaluación continua de los riesgos, por ejemplo, asociados a los proyectos. Otro componente importante es la gestión de procesos, pero son procesos como el que ustedes están viendo, son procesos de 3, 5 pasos, procesos cortos que llevan, por ejemplo, un escalamiento de un documento. Es un proceso de negocio que puedo tener que no riñe con las prácticas de agilidad y sí me facilita la gestión. Y a través del uso de colores me indica el grado de avance de cada una de las actividades dentro del flujo de proceso. Estos flujos ustedes los pueden configurar de acuerdo a las necesidades de cada una de sus organizaciones. Y llevar control a nivel de ejecución del histórico de las actividades de cada uno de esos pasos, cuándo se ejecutaron y qué problemas han tenido para poder llevar control. Pero no solamente es tener este entorno interesante, digamos funcional, también hay un entorno importante que me permite tener esta flexibilidad, digamos, de gestión funcional y es la configuración de la herramienta. SEA PPM tiene unas opciones de configuración muy amplias a nivel, por ejemplo, de definición de atributos, definición de objetos, tipos, rangos de información, que me permiten configurar vistas, tableros, páginas y menús para que toda la información que se presente dentro de la herramienta responda a las necesidades individuales de los gestores técnicos o de la gestión robusta que esté haciendo dentro de la organización. E inclusive, digamos, dentro de este contexto de entrega, hablar de una bimodalidad, es decir, que yo tengo una entrega tradicional y una entrega ágil. Y esta entrega tradicional y entrega ágil debe darse de forma consolidada porque a la alta dirección no le interesa si un proyecto es híbrido, ágil o tradicional. A la alta dirección le interesa saber cuándo se termina su proyecto, cuál es el presupuesto gastado hasta la fecha, cuánto más está estimado gastarse, quiénes son las personas, digamos, que están ejecutando las iniciativas, cuál es la calificación del riesgo de las iniciativas. Y esto no necesariamente hace parte de la práctica de ejecución de las iniciativas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que el proceso de aprobación y ejecución de inversiones en una herramienta PPM debe tener la posibilidad de hacer una entrega tradicional, por ejemplo con el GAN de PPM, o tener la posibilidad de una entrega ágil, por ejemplo con la integración con SEA Agile Central, que es nuestra solución para implementar todo el concepto, digamos, de metodologías ágiles. Agile Central antes era Rally, está líder en el mercado de soluciones de este tipo, y desde que la adquirió SEA, pues ahora este es nuestro nombre de solución. Pero quisiera antes de finalizar esta presentación hablarles un poco de qué es Agile Central.
Agile Central es una herramienta de agilidad a escala. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente la agilidad cuando se implementa a través de herramientas, pues hay muchas herramientas en el mercado, inclusive hay herramientas de libre distribución que uno pueda apropiar, pero para efectos de laboratorios también. Es decir, si yo tengo dos o tres equipos Scrum dentro de la organización, pues lo puedo hacer con una herramienta de libre distribución, inclusive lo puedo hacer con papelitos en las paredes. Pero eso llevado a escala, es decir, cuando yo ya tengo realmente un área, por ejemplo, de innovación, donde yo quiero desarrollar, por ejemplo, no sé, 20, 30 equipos Scrum, alinear las expectativas de cumplimiento de estos equipos y hacer una planificación continua enfocada en el trabajo de qué es lo más importante, acordar esos entregables con el negocio, desarrollar, digamos, esa habilitación de transformación no solamente para uso de la herramienta, porque esta es una herramienta de clase empresarial con una completa visibilidad para mejorar el time to market de los productos y provisionar y mejorar la previsibilidad de los entregables en el negocio, es tener esta herramienta que me permite hacer esa agilidad a escala, es decir, llevarla a gobierno. Y para poderlo hacer necesitamos de un enfoque, de una consultoría. Y nosotros tenemos una consultoría que es ReSync-O, que me va a permitir apalancar los procesos de transformación, desarrollar el entrenamiento necesario y el coaching suficiente para que la organización pueda enfrentar estos desafíos de implementar métodos ágiles dentro de la organización. Entonces, pues es una herramienta interesante, así como lo es PPM, la cual sé que les traería valores enormes a cada una de sus organizaciones. En este momento doy por concluida esta presentación. Si necesitan información complementaria, por favor escríbanme a mi correo electrónico jorge.moreno@ca.com y con todo gusto les puedo proveer información complementaria a la presentada en esta sesión. Gracias.